En esta hermosa hora, mis amados, tenemos la tercera plenaria, el llamado del Evangelio. Bendito sea el Señor. Ella va a estar en labios de nuestro pastor amadísimo, Xavier Torrado. Queremos tener una pequeña reseña sobre el pastor Xavier. Desde temprana edad comenzó en el desarrollo ministerial como un apasionado del estudio de las Sagradas Escrituras, con alrededor de 15 años trabajando con jóvenes. Actualmente lleva cerca de 2 años como pastor asociado de la Iglesia del Centro, la iglesia donde usted y yo estamos en esta hermosa tarde, trabajando específicamente con la juventud de dicha congregación conocida como True Life. ¿Dónde está la gente de True Life? Ah, están aquí. Como parte de sus estudios profesionales, completó un bachillerato en Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Cursa actualmente una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Phoenix y una maestría en Divinidad en Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky. Xavier se encuentra casado con Neisha Acevedo Rivera, de quien vive eternamente enamorado. Recibamos con un fuerte abrazo en el Señor al pastor Xavier Torrado. Dios le bendiga, iglesia. Se quedó mencionar que hay un miembro más en la familia, se llama Ágata, es mi perra poodle. Ha sido fiel. Mi esposa anda por Canadá y Nueva York y la única que me echa la patita es Ágata. Así que ha sido fiel y a veces tiro la manita para el lado y yo digo, no, es Ágata, no es Neisha. Así que, bueno, qué chévere que muchos me han dicho, ¿están nerviosos? Pues claro que sí, me tiraron 2 bombas ahí antes que yo, 2 monstruos en la palabra y el ternerito fue llevado al matadero a lo último. Así que no estoy nada de nervioso, solamente un poquito nada más. ¿Ok? No. La gracia de Dios nos sostiene a los 3 y eso es lo que vamos a predicar aquí, a Cristo resucitado. ¿Ok? Así que le voy a invitar que inclines tu rostro. Siempre me gusta orar un poco antes de predicar, así que Cristo sea exaltado. Señor, venimos en tu presencia en este momento y te doy gracias por este privilegio del cual no soy merecedor. Reconozco que no hay estudio, no hay experiencia, no hay posición para merecer estar aquí. Solamente tu misericordia y tu gracia, que me ha llamado, Señor, a predicar este evangelio. Te pido, Señor, que me des la sabiduría, la iluminación y el entendimiento para poder predicar a Cristo. Gracias por la obra hermosa que has hecho en mi vida. En nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, me ha tocado exponer el tema del llamado del Evangelio, luego de 2 plenarias excelentes. Creo que hemos sido edificados por el Señor con la palabra. Van a haber muchos aspectos que voy a estar mencionando y lógicamente ya ha sido mencionado, porque cuando el mensaje central es Cristo, no me puedo desviar más allá de eso. ¿Ok? Así que Gadiel hablaba muy bien de que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y explicó muy bien cómo el Evangelio es la manera en que Dios conecta con el hombre por un evento histórico. El doctor Martin Lloyd Jones en una ocasión decía, reafirmando la definición del Evangelio, decía, el Evangelio no puede ser una advertencia, es una noticia. Las advertencias tienen la potestad de anticiparte a ellas porque aún no han ocurrido. Tienen la facilidad, tienen la posibilidad de hacer algo al respecto. Las noticias no. Las noticias ya es un evento que sucedió. Ya es algo que está fuera de tu mano. Lo único que te resta es responder a ella. Eso es lo que él decía del Evangelio de Cristo. No puedes hacer nada, solamente responder a Él. Entonces, cuando voy a hablar del llamado del Evangelio, voy a dividirlo en dos partes. Primero quiero hablar de elementos que envuelven el llamado del Evangelio a nuestra vida. Y segundo, quiero hablar a los líderes y pastores que se encuentran en este lugar hoy. Cómo el llamado de la cruz tiene una relevancia en nuestro ministerio. ¿Ok? Entonces, Gadiel mencionaba
aspectos del Evangelio. Y todos sabemos que pecamos todos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y tercero, Cristo vino a pagar el precio de ese pecado. Amén. John Newton mencionó en una ocasión, y esa frase, parafraseando lo que mencionó, decía: yo poder perder mi memoria, pero de algo estoy claro, que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Y eso estamos muy claros, que soy un gran pecador y que Cristo ha sido un gran salvador a mi vida. Y eso Gadiel lo explicó muy bien en la primera plenaria. Ahora, este es el llamado del Evangelio. ¿Cuál es el llamado del Evangelio a tu vida, a mi vida? Quiero que me acompañen a Marcos 1:14, aquellos que tengan la palabra. Y no la suelten porque vamos a recorrerla bastante. Jesús fue bien enfático al decir: yo no he venido a buscar justos, he venido a buscar pecadores. Entonces, en un relato muy, muy conocido por nosotros, en Marcos 1, versículo 14 al 20, dice así: después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaba la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Gracias, hermano. Es el momento donde Jesús decide escoger a sus discípulos y hacerle un llamado a sus discípulos. Y hay tres elementos importantes presentes al momento de Jesús llamar a sus discípulos. Primero le dice, los llama al arrepentimiento. Es lo primero que hace. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Lo segundo que le dice, sígueme. Y lo tercero, entrega. Arrepiéntete, sígueme y entrega. Ese es el llamado que Jesús le hace a sus discípulos. Y en una ocasión un joven rico tenía un PhD a los 25, 28 años, tenía un carro lujoso, una esposa hermosa, tenía mucho dinero, una gran casa. Ahí en Marcos 10 lo menciona, tenía un Ferrari. Y llega a los pies de Jesús y le dice, maestro bueno, yo lo he hecho todo, he seguido la ley. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Yo imagino que él fue con el Flow y con el Guille. Yo estoy usualmente acostumbrado a predicarle a jóvenes, así que yo creo que aquí la casa está llena de jóvenes, ¿verdad? Ok. Si no me entienden, pues bien. Y si sí, pues también. Así que él va con mucho Guille ante el maestro y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús ya había visto a este joven, pero había visto un poquito más allá de sus posesiones, de su posición, de sus estudios, de su dinero. Y le dice, está bien, lo has hecho bien, qué bueno. Pero te ha faltado una cosita, un detallito sencillo. Sencillo. Vende todo lo que tienes, entrégase a los pobres y sígueme. Fue como haber visto el chupacabra. Ustedes saben que una ocasión yo iba saliendo detrás de mi casa, y cuando iba a la canchita de baloncesto, a jugar baloncesto de noche,
se posó sobre aquella verja una gran garza negra. Y yo, con 8 años de edad aproximado, llamo desesperado a mi papá, porque es mi padre, ¿verdad, Carlos? Vamos a nuestro padre, ¿verdad? Pues yo voy donde mi papá y digo, papi, ¿qué es esto? Y papi sale y viene y dice, el chupacabra, Xavier. ¡Ah! Y yo salí corriendo. Y decía, Dios mío, el chupacabra de verdad existe. Pues lo mismo le pasó al joven rico, cuando escuchó y vio a Jesús decirle, véndelo y entrégalo todo. Y a veces en nuestros ministerios estamos, la iglesia va bien, tengo una congregación alta en número, las finanzas van bien, tengo una familia, tengo autoridad sobre la iglesia, el sistema administrativo va bien en la iglesia, tengo gente por las naciones y voy y vamos donde el Padre. Señor, lo estoy haciendo todo. Lo estoy haciendo todo. Está todo en orden en la iglesia. Te ha faltado un detallito. Te ha faltado un detallito. ¿Realmente has entregado todo? O sea, esto es muy característico en el llamado de Jesús a sus discípulos. Arrepiéntete, sígueme y entrega. ¿Ok? Así que se trata de caminar en una sola dirección cuando Jesús hace este tipo de llamado. En la dirección del Maestro. No hay marcha atrás. Y el asunto aquí primordial no es de un llamado ministerial. Aquí el asunto primordial en nuestra vida no es un llamado ministerial, es un llamado a Cristo. ¿Escucharon bien? Es un llamado a Cristo. Mismo Pablo lo escribió en Corintios, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. El llamado primordial en mi vida es Cristo. Este es el llamado que hace el Evangelio. Siempre apunta y apuntará a Cristo. Y cuando el llamado del Evangelio apunta hacia Cristo, quiere decir que me llama a ir constantemente, como decía el pastor Pacheco, ir a la cruz, a los pies de la cruz. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta primera parte. ¿Cuáles son los elementos del llamado a la cruz? Son 6 elementos y quiero que me acompañes en el día de hoy. Lucas 14, 25. Al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús ha reclamado en todo momento una prioridad en su vida, en tuya, la mía, en la vida de los discípulos. Y constantemente reclama una prioridad. Y vino y fue ejemplo a nuestra vida para seguirle el camino de la cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Y sígame. Una sola dirección hacia la cruz. El primer elemento que quiero discutir con ustedes es que el llamado a la cruz estimula la perseverancia en nuestra vida. Hebreos 12, 1 a 3, no tienes que buscarlo, te lo voy a leer. Quiero que escuches bien y medites en esto. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y mira esta parte. Así, pues, consideren a aquel que perseveró. Así que, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El llamado a la cruz es constantemente un camino donde nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a sufrimiento. Es algo que en muchas partes no te lo dicen. Y como discutían ahorita en la exposición, claro que Dios es amor, pero este camino no es fácil. Hay un precio que hay que pagar. Hablaba con mi hermano Benny esta mañana y decimos, a veces queremos ser partícipes de la gloria de Dios y no de los sufrimientos de Cristo. Y es necesario que padezcamos y que compartamos los sufrimientos de Cristo. Entonces aquí el autor en Hebreos nos está hablando de lo importante de perseverar en esta carrera. ¿Y sabe cuál es el problema muchas veces ministerialmente o en el liderato en nuestra iglesia? Que llega el desánimo, llega el deseo de perseverar, de continuar. La clave está en ese último versículo, esa última oración. Dice, así pues consideren al que ha perseverado. Y cuando dice así pues consideren que en todo momento tengamos presente a Cristo en nuestra vida. El que ya soportó, el que ya aguantó, el que sufrió como ejemplo a seguir por ti y por mí. Y llegamos al ministerio y claro que sí nos cansamos en un momento dado. Pero evalúa el mensaje, evalúa la centralidad de tu ministerio si realmente Cristo está en el centro de ese ministerio. Porque créeme que va a llegar el cansancio y el desánimo. Y la clave es, persiste, considerando a Cristo que ya perseveró para que no te desanimes, para que no te canses. Evalúa en qué, dónde está tu ministerio. ¿Quién es el centro de tu ministerio? Es Cristo. El segundo es el trayecto para madurar en la santidad. El reconocido escritor R.C. Sproul decía que negar los sufrimientos es negar a Cristo. Y recalcaba la importancia de aún en momentos de sufrimiento, ejercitarnos en la santidad. Y llegamos al Evangelio, somos justificados y comienza un proceso en nuestra vida de santificación. Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo. Yo me acerco a la cruz, me llama a la cruz el Evangelio y yo persisto en Cristo y me hace crecer en santidad. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El acercarme a la cruz y reconocer a Cristo me permite madurar en la santidad. Tercero, el llamado de la cruz representa un sufrimiento como testimonio de Cristo en nuestra vida para la iglesia. Representa un testimonio. Ese sufrimiento a favor de la iglesia, el ver a Cristo en nuestra vida. Colosenses 1:24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Es necesario que tú y yo padezcamos. Es necesario que el camino se haga difícil. Es testimonio a la iglesia. Y a veces nos quejamos.
Hay un pastor que se llama Terry L. Johnson. Y cuando él está hablando de la adversidad, el sufrimiento en nuestra vida, lo difícil que puede ser la vida cristiana en muchos momentos y cómo a veces ponemos en duda la soberanía de Dios en ese momento. Él decía, todo lo que esté por encima del infierno es misericordia de Dios. No importa si estás enfermo o no estás enfermo, es misericordia de Dios. ¿Me duele la espalda? Para la gloria de Cristo, porque ha sido su misericordia la que me tiene así. Yo recuerdo una ocasión que hace un tiempo muy lejano, mi esposa y yo caímos desempleados a la misma vez. Mismo tiempo, con 5 meses de casado y con una recién hipoteca por pagar. Y recuerdo que fue un momento de sufrimiento, claro que sí. Y llorábamos, claro que sí. Y recuerdo que en una ocasión en nuestro cuarto, ese día estábamos ya quebrantados ya. Y aquí el que ha pasado por una situación económica de desempleo sabe que es una de las peores crisis en el matrimonio. Eso es una bola de nieve. Y recuerdo que nos tiramos y empezamos a llorar. Empezamos a llorar. Y yo me acordaba de esas palabras de Terry L. Johnson, que todo lo que esté por encima del infierno es misericordia. Y yo le decía, estamos pelados, pero para la gloria de Cristo. Y así es, no importa si estás pelado, sufre para la gloria de Cristo. Mi amor, estás en Nueva York viéndome. Jennifer López dice que tiene un papi, pero yo soy tu papi. Te espero. Gadiel, no me esperes mañana. Sí, porque ahora todo el mundo es papi y no saben que yo soy el papi de Necha. Me excusan, ¿verdad? Porque la formalidad de la conferencia. Vamos ahora de nuevo. Ok. Entonces, esto es hermoso porque Pablo se regocijaba en sufrir en favor del Evangelio de Cristo. ¿Cuál era el secreto? Que él se regocijaba, él sabía que Dios era soberano y que aún la misericordia de Dios está en nuestros momentos difíciles de testimonio para nuestra congregación. Dígame que no hay un momento hermoso cuando usted llega a una persona y dice, ay Dios mío, ¿cómo tú estás? Y dice, pues ahí como Dios quiere. Como Dios quiere. Estoy triquillado. Y va. Y cuando usted llega a un momento así donde una persona, y usted habla con la persona y la persona empieza a hablar, pero no te preocupes, mira, si a mí me pasó esto, y mira cómo estoy. Y esa persona está peor que tú. Tú como que sales como que, pues fíjate, no estoy tan mal. ¿Por qué? Porque es testimonio fiel a la iglesia. Y el sufrimiento de Carlos, el sufrimiento de Pacheco, el sufrimiento de Gadiel, para mí es testimonio. Porque aún en medio del sufrimiento yo tengo que ver a Cristo en Gadiel, tengo que ver a Cristo en Pacheco y tengo que ver a Cristo en Carlos. Y para mí es testimonio fiel de este evangelio. Tercero. Cuarto. Muy bien, eso lo hice para ver si estabas pendiente. Ese es mi pastor, está pendiente. Caíste, papá, caíste en la cáscara. Yo pensaba que no ibas a caer, pero cayó. Y es brillante, me quedó buena. El llamado a la cruz ejercita nuestra esperanza de la gloria venidera. Romanos 5:2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en su imagen y semejanza. Y nosotros fuimos en ese momento un reflejo de la imagen divina, de esa gloria de la imagen divina de nuestro Dios. Y sabemos muy bien la historia. Y volviendo al principio, pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya no estamos en un punto donde fuimos destituidos
de esa gloria, pero ahora en Cristo yo tengo la esperanza de que algún día moraré por siempre esperando esa gloria venidera que está allá arriba con mi Padre celestial. Y es en Cristo que yo tengo la esperanza de esa gloria venidera. De que algún día estaré en comunión, como en un principio, con mi Padre allá arriba en los cielos. Y quiero recalcar algo muy, muy importante. Ir tras esa gloria venidera jamás cae en conflicto con mi regocijo y mi gozo en el Señor. Porque ir tras esa gloria venidera trae sufrimiento, pero a la misma vez voy paralelo con el regocijo del Evangelio en mi vida. Por eso Pablo decía en Filipenses: yo he aprendido a estar en abundancia, en escasez, enfermedad, en sufrimiento. ¿Pero qué? Todo lo puedo. He aprendido a regocijarme en el Señor. Y termina: todo lo puedo en Cristo. Porque en Cristo sé que me puedo regocijar aún en el día más amargo de mi vida. Así que ese es el quinto punto, representa el cuarto, esperanza de la gloria venidera. El quinto, el llamado a la cruz representa la base de nuestra fe. Efesios 2:5 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido ¿qué? ¿Mediante la qué? Y esto no procede de ustedes, sino que procede de Dios. Yo creo que no necesita mucha explicación, pero esta gracia hermosa que ha traído salvación a nuestra vida es mediante la fe. Mediante la fe tenemos acceso a esa gracia. Y el de acercarme a la cruz representa que me niego, me rindo a los pies de un maestro en quien yo tengo completa fe, porque su gracia ha sido derramada sobre mí. Así que esto me ayuda, el acercarme a la cruz y el llamado a la cruz ejercita la base de mi fe. Sexto, es la prueba del amor solidario de Dios. Pues claro, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera no se pierda, mas fuere salvo. En esto comparte Dios el amor con nosotros y es solidario con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo este llamado a la cruz, con estos elementos que quise tocar con ustedes, característicos del acercarme a la cruz y del llamado a la cruz, tienen una relevancia en mi ministerio? Porque el llamado de la cruz es importante en mi ministerio. ¿Y qué resultados debe tener en mi ministerio? ¿Me excusan? El acercarnos a la cruz, y más cuando tenemos un ministerio, y me excusan los que no son líderes, pero yo entiendo que todos aquí estamos llamados a predicar el Evangelio. Amén. Pero hay una intención de invitar pastores y líderes de poder exaltar a Cristo en los altares de nuestras congregaciones. Y esto trae una responsabilidad sobre nuestra vida, sobre la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. El acercarnos a la cruz trae una responsabilidad a nosotros ministerialmente. Y es importante que ese llamado a la cruz sea un reflejo en varias responsabilidades. Primero,
que tengo la responsabilidad de vivir a la luz de la cruz. Yo me acerco por el llamado a la cruz y tengo la responsabilidad ministerial de vivir cada día de mi vida a la luz de la cruz. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, y ese versículo a mí me marcó. Y aquí ninguno de los tres nos pusimos de acuerdo. Ninguno. Cada día me envió el bosquejo a las 12 de la noche, ya era tarde porque ya yo había hecho el mío. Sino para intercambiar ideas. Y yo iba a traer medicina, a estudiar medicina. ¿Sí? Usted se ríe, pero para mí fue la agonía más grande. Porque Dios me llamaba bien fuerte. Me llamaba bien fuerte y este evangelio tomaba una relevancia y era esa levadura que me consumía día a día. Y recuerdo que un día Dios me dio la oportunidad de viajar a Japón. Y visité la Universidad de Tokio. Y recuerdo que el primer día que llegué, el profesor no me acompañó, tuve que llegar solo. Me pierdo en San Juan, imagínense en Japón. No sé hablar inglés, un inglés jíbaro masticado. Y cuando me doy la sorpresa y llego a Japón, ninguno de los japoneses sabe inglés. Y yo, pues bien, yo tenía una mala percepción entonces. En aduana me dejaron pasar y dijeron, este hinchito yo no lo he visto nunca, así que déjalo pasar por ahí, no sabe hablar. Y llegué a Japón y recuerdo que cuando llego a una calle, se supone que llegar a una calle que se llama Hongo Sanchome. Sí, no me pregunté de nuevo, ya me salió bien la primera. Entonces, cuando llego ahí, estaba solitario, era como una barriada con muchas luces y ninjas bajaron de los estos, empezaron a tirar estrellas y yo, no. Yo estaba asustado, yo veía a los ninjas bajando de allá arriba. No se crea, iba con la maletita yo. Pero fui allí y recuerdo que fui a exponer un research, una presentación de una investigación. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué yo hago exponiendo esto aquí? ¿Qué yo hago saliendo afuera a exponer esto? Y está bien, Dios te llama y sea que comas o bebas, hacerlo para la gloria de Cristo. ¿Ok? Pero hay tratos en particulares que Dios tiene con uno, ¿verdad? Y recuerdo que yo estudiando hacia eso, y eso me consumía. Y este texto, 1 Corintios 2, cada día tomaba mi mente y no me dejaba quieto. Pues me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y soy llorón y lloro porque el evangelio es lo único que toca las fibras de mi corazón como nadie. Como nadie. Y así la palabra seguía, me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y me sentaba el otro día con un libro de orgánica y me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y sacaba la A y sacaba la F y me he propuesto no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando el evangelio entra a la vida, al corazón, no te interesa nada más en tu vida que vivir cada día a la luz de la cruz de Cristo. Nada más, nada más. Y tu ministerio tiene que ser que cada día, como decía Pedro, que anheles las escrituras como leche de recién nacido. Y ustedes han visto un recién nacido pidiendo leche. ¿Cómo llora? ¿Cómo gime? Hasta que no le dan su biberón no está tranquilo. Pues que tu ministerio cada día persevere en Cristo, gritando cada día, te necesito Cristo, te necesito Cristo, te necesito Cristo, y nunca me voy a saciar. Eso es vivir a la cruz de Cristo cada día. Eso es anhelar eso. Ese es el efecto del evangelio. Los siguientes 2 puntos, y estoy culminando. En 1 Corintios,
capítulo 4, versículos del 14 al 21. Te voy a leer una vez para hacer referencia a dos puntos en particular. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen mucho, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo habían sido, cuánto poder tienen estos presumidos. No solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen estos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Pacheco hizo referencia al caso de la iglesia de Corintios. Unos seguían a Apolo, otros a Pablo. Una división en la iglesia. Y Pablo le está escribiendo en este momento. Y recalcándole la importancia de que solamente hay uno al que hay que seguir, que es Cristo. Y hay dos puntos que quiero continuar. El primero era vivir a la luz de la cruz. Eso es en nuestro ministerio, la relevancia que tiene el llamado de la cruz en nuestro ministerio, aún con sus sufrimientos. Y estos dos puntos que se desprenden de este pasaje, en la condición de la iglesia de Corintios, Pablo hablando y escribiendo, un poquito después de haberle dicho que no hay cosa más importante que Cristo. Él estaba hablando de la importancia de aplicar en sus caminos a Cristo, no a Apolos, no a Pablo, se lo estaba diciendo ahí. Les envié a Timoteo para que sigan mi testimonio, para que conozcan a Cristo, para que vean cómo me comporto, porque el Evangelio no solamente cambia lo que tú crees, cambia tu comportamiento. Podrás conocer mucho de la palabra, pero si el Evangelio ha hecho un llamado y te ha tocado y ha transformado tu vida, cambia tu comportamiento. Tiene que cambiar tu comportamiento. Y es tu manera de responder a Él. Y Él hace esto. Le recalca a los creyentes la importancia de mantenerse en ese camino hacia la cruz. Y el tercer punto, Él los anima. Los anima. Su intención no era hacerlos sentir avergonzados. No, era recordarles que Cristo es el único que hay que seguir. Cristo es el único. Anímense. Les envié a Timoteo. Les envié un ejemplo de cómo comportarse y vivir a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. Y es importante que en nuestro ministerio vivamos a la luz de la cruz. Apliquemos el camino de la cruz a los escogidos del Señor. Y tercero, que animemos al pueblo escogido de Dios a continuar en este camino hacia la cruz. Eso estaba diciendo Pablo. Y esto es lo importante, y prácticamente culminando. He traído dos partes. Elementos presentes en el llamado de la cruz, del Evangelio, que por consecuente es el llamado a la cruz. Y segundo, cuán importante es tener presente este llamado de la cruz en el ministerio y qué provoca en nosotros. Los últimos tres puntos que hablé ahora. Vivir a la cruz, animar y aplicar constantemente el mensaje de la cruz en el camino de los escogidos. Ahora, capítulo 24 de Lucas, ya cuando Jesús muere, resucita, dice que estaban los discípulos locos buscando a Jesús. ¿Dicen que resucitó? ¿Sí? ¿Será verdad? Y estaban los 11 y había más gente allí y se fueron 2 hacia Emaús. Saben esa historia, ¿verdad? Dice que estaba Jesús y Jesús, curioso, se le acerca y dice: ¿de qué hablan? ¿De qué hablan?
Y ellos tristes, llorando, sus ojos todavía estaban vendados. No podían ver la realidad, la revelación hermosa de Dios que comenzó un día en Génesis en su plan redentor para con nosotros y una vez culminó en la persona de Cristo. Y allí estaba esa culminación del plan ante ellos y ellos todavía no habían podido reconocer eso. Lo único que decían era, murió un profeta que creíamos y teníamos la esperanza que fuera nuestro Redentor. Teníamos la esperanza de que fuera nuestro Redentor. Creíamos que era nuestro Redentor. Y allí Jesús le dice, qué tontos son ustedes, duros de corazón. ¿Acaso no saben que he venido a cumplir lo que estaba establecido en las Sagradas Escrituras? Que desde Moisés y la ley yo he venido a hacerlo cumplir. Y ellos estaban maravillados. Ellos estaban maravillados. Y después los invitaron a él y dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Y él empezó a explicarle cómo estaba Cristo en Moisés, en la ley, en los salmos, y cómo vino a cumplir todo. El llamado del Evangelio nos tiene que llevar a las Escrituras. Y que si, como decía Gadiel, yo predico el Antiguo Testamento, el Evangelio está ahí. Que si yo estoy en el Nuevo Testamento, el Evangelio está ahí. Que si yo predico de Noé, Cristo está ahí. Que si yo predico de David y Goliat, ahí está Cristo. Que si yo predico de Jonás, ahí está Cristo. Porque fue uno que dijo, uno más grande que Noé ha estado entre vosotros. Y el llamado del Evangelio nos hace un llamado directo a acercarnos a su cruz, a arrepentirnos, seguirle y entregar. Y lo último que hizo Jesús, después de haber explicado esto, yo estaba en la ley, yo vine a cumplirlo todo eso. ¿No han visto que acaso en el Antiguo Testamento cumplirse? Que yo lo he venido a cumplir. Le dice, después de haberles explicado todo esto, le dio un cursito de teología bíblica. Les dice, ahora ustedes vayan, prediquen, arrepiéntanse y traigan discípulos de las naciones. Así que lo importante, y volvemos a lo básico y volvemos al principio de lo que yo estaba. Cristo al inicio de su ministerio en Marcos, lo primero que hizo fue, arrepiéntete, sigue, entrega. Pasa el trayecto de la cruz para nosotros ser un ejemplo, para ser un ejemplo para nuestra vida. Ir constantemente a la cruz. Cuando llegamos a la cruz y han sido reveladas las Sagradas Escrituras en nuestra vida, hemos entendido que el Cristo del Evangelio se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese día entendemos que se vuelve a repetir. Sal, vete, arrepiéntete, predica arrepentimiento, predica que hay que seguir a Cristo y que hay que entregarte por completo para la obra de Cristo. Y es que solamente, es importante recalcar esto, que solamente a la luz de las Sagradas Escrituras, no importa el libro, no importa la epístola, nosotros podemos entender y comprender el llamado del Evangelio a nuestra vida. Y como decía Pablo en Corintios 9, ¡ay de mí si no predico este Evangelio! No importa dónde estemos parados, en el Antiguo o el Nuevo Testamento, en todo momento, predicamos y proclamamos arrepentimiento, seguimos y entregamos. Ese es el llamado principal del Evangelio en nuestra vida. Inclinamos nuestro rostro hoy. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos revela, Señor, esta obra hermosa de Cristo en la cruz. Venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, el llamado que hace el Evangelio de arrepentimiento, a seguirte y a entregarlo todo por tu causa. Hace un llamado a que tomemos y entendamos la prioridad que debes tener en nuestra vida,
venimos ante ti, Señor, como tus discípulos, pidiendo perdón por las veces que hemos puesto en duda, Señor, que este caminar es para nosotros y que tú has estado presente en nuestro caminar. Ayúdanos a entender que no importa en la abundancia o en la escasez, nos regocijamos y nos sentimos satisfechos en Cristo. Que para nuestra vida no hay nada más importante y necesario y suficiente que Cristo. Que podamos responder a este evangelio, al llamado de este evangelio, cada día brillando y siendo un reflejo de esta cruz hermosa por la cual murió Cristo y trajo salvación a mi vida. Que Cristo sea exaltado en cada momento. Gracias, Señor, por este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia.